Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la primera iglesia presbiteriana de Guatemala, la primera iglesia evangélica, la presbiteriana central. Estoy para servir al Señor y para venir a predicar la palabra del Señor en esta mañana con ustedes. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias, por favor. Vamos a darle seguimiento al sermón del domingo anterior sobre la búsqueda de Jesús. Y hoy nos vamos a concentrar en Jesús como el pan de vida, que tiene mucho que decirnos para nuestra realidad, que tiene mucho que decirnos para la búsqueda de Jesús. Y en el versículo 35 del capítulo 6 de Juan, por favor, abra su Biblia. Recuerde que todos los domingos cuando este servidor está predicamos la palabra del Señor. Tenga su Biblia atenta ahí para la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan. Vamos al versículo 51, por favor. Abra su Biblia en el versículo 51 del capítulo 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan del cielo, que descendió no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Pongamos este tiempo para poner nuestras vidas en las manos del Señor. Pongamos este tiempo para pensar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mire, le voy a decir una cosa con todo amor. A veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos llevando nuestra vida como Dios manda, pero cuando la Biblia nos habla, descubrimos que cuán lejos estamos de vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso lo voy a invitar a orar para que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Oremos. Padre, con todo nuestro corazón, venimos de nuevo, Señor, a predicar tu palabra. Venimos a poner nuestras vidas en tus manos. Tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el Dios que vino a este mundo con un propósito, a entregar su vida por nosotros, los pecadores y pecadoras. Tú eres el Dios que viniste en Jesús a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, a cambiar la mentalidad religiosa que estaba enfermiza, Señor. Hoy, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ubique donde nosotros tenemos que estar de acuerdo a tu voluntad. Que el denuedo de tu palabra llegue al corazón de mis hermanos y mis hermanas, y que esta palabra se siga expandiendo para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Déjenme iniciar, hermanos y hermanas, compartiendo algo importante. Es difícil hacer comprender en nuestro contexto religioso qué es lo más elemental. Lo dije la semana pasada. Lamentablemente hay posiblemente un choque fuerte entre el Cristo material y el Cristo de la vida eterna.
Y el Cristo material nos ha llevado a los creyentes a enfocarnos y preocuparnos y poner los ojos en lo que no es el Cristo verdadero. Y por eso en muchas ocasiones tenemos diferencias, tenemos problemas, tenemos divisiones, cuando en realidad no hemos comprendido cuál es el Evangelio de Cristo Jesús. Y déjenme contarle esta anécdota muy interesante que estaba leyendo cuando estaba preparando este sermón. Se trata de Mahatma Gandhi, este personaje hindú que de alguna manera tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy. Este personaje decían en algún momento, me gusta el cristianismo, pero no los cristianos. Y el relato específicamente que quiero contar de él es que en alguna ocasión alguien se le acercó a preguntar sobre qué era lo que creía él de los cristianos. Gandhi le dice a este personaje, ¿puedes ver el río?, le dice. Y le dice el que lo estaba entrevistando, sí, ahí está, pues anda al río, ve a traer una piedra del río, sácala y la traes aquí. Y entonces de repente le dice el personaje, aquí está la piedra. Y cuando le entrega la piedra le dice, ¿me puedes ayudar a quebrarla? Miren, la piedra estaba mojada totalmente por fuera. Y cuando abrieron la piedra, por dentro esa piedra estaba seca. Y le dice, ¿cuántos años tiene ese río de estar pasando sobre esa piedra y sobre muchas piedras? Pero el agua no llega hasta el centro de esa piedra. Y entonces la aplicación de Gandhi es de decir, ¿cuántos años hace que los cristianos recibieron las palabras de Jesús? Y lamentablemente muchos están secos como esta piedra, no han entendido la palabra de Jesús. Les hago el relato en cuanto a mis palabras específicamente para llevarlos a reflexionar, hermanos, ¿qué es lo esencial en la vida cristiana? ¿Qué es lo esencial cuando usted va a una iglesia? ¿Qué es lo más elemental que usted y yo debemos de ver? Miren, le voy a decir una cosa. Lo más terrible que nos golpea es que muchas veces ponemos atención en las estructuras o en el estructuralismo, como decimos. Ponemos atención cómo vestirnos, cómo pararnos, cómo hacer esto de una manera y cómo hacerlo de otra manera. Miren, les voy a decir una cosa. Eso no es lo esencial, según la palabra. Lo esencial desde la perspectiva del Evangelio inicia cuando Jesús le dice a los judíos lo siguiente. Miren el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ojo creyentes, ojo hermanos, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo le pregunto en esta mañana, ¿por qué a veces tenemos hambre? ¿Por qué a veces tenemos mucha sed? ¿Por qué a veces no nos llenamos? ¿Qué estamos buscando hoy los creyentes, los hijos del Señor, las hijas del Señor? ¿Cuál es el interés primordial que nosotros tenemos como cristianos? Este planteamiento para los judíos no les gustó y murmuraron contra el nuevo sustento. Murmuraron contra el planteamiento de Cristo, como murmuraron en el Éxodo. Recuérdese, en el Éxodo, cuánta murmuración hubo del pueblo de Israel. Murmuraron contra el maná. Dios se había manifestado de una forma tan gloriosa, dándole sustento en el camino, sin trabajar, sin hacer nada. Y el pueblo no le pareció el planteamiento de Dios. El pueblo empezó a murmurar contra Moisés. Pobre Moisés y pobre muchos pastores, porque hay gente que le echa la culpa a los pastores. Miren, los pastores
tenemos la responsabilidad de preparar la palabra, tenemos la responsabilidad de llevar el sustento al púlpito, pero todos los creyentes tenemos la responsabilidad de alimentarnos bien, de alimentarnos con el sustento que da vida, alimentarnos con el sustento que fortalece. Le voy a decir una cosa, las iglesias, los templos no son los que sustentan. Los templos son centros donde nos reunimos los que vamos sustentados por el maná del cielo, por el pan de vida que es Cristo Jesús. Por eso recuerde, lamentablemente los judíos no lograron asimilar y lamentablemente hasta el momento no han logrado asimilar cuál era la propuesta de Dios para el pueblo de Israel. La propuesta del maná, el pan de vida, el pan, el que a mí viene, dice la palabra del Señor, nunca tendrá hambre, nunca. Cuando hay cristianos hambrientos, es porque no están comiendo el maná de Dios, el maná de vida. Están comiendo otras cosas, se están preocupando por otras cosas, están buscando a Jesús por otras cosas, pero no están buscando a Jesús como debe de ser buscado. Por eso en el versículo 30, recuerde del sermón anterior, pidieron señal. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Miren, hermanos, ellos menospreciaron a Jesús. Esa es una realidad. Menospreciaron el planteamiento de Jesús. Los religiosos del tiempo de Cristo no les pareció la propuesta de Dios de ser Jesús el sustento de cada creyente. Lamentablemente magnificaron más a Moisés, especialmente al hacer una comparación para decir de lo que hizo Moisés, de los 2000 que se alimentaron con Moisés, y se olvidaron que Jesús había alimentado 5000. Les voy a decir algo importante, mis hermanos. Es ahí donde tenemos que reflexionar. Cuando usted va a una iglesia, ¿por qué va? Y le voy a decir esto con todo respeto, hermanos. Mire, cuando uno no busca a Cristo, cuando uno no pone su fe en Cristo Jesús, cuando uno no pone atención al maná, a la palabra de Dios, sino quiere alimentarse de otras cosas, lamentablemente termina mal y termina desviándose de lo que es la propuesta del maná del cielo. Los judíos se desviaron y con todo el respeto están desviados. No han entendido la propuesta de Dios por medio de Cristo Jesús. No han entendido que Jesús venía para darles un sustento permanente para vida eterna. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Creemos y pensamos que Jesús se circunscribe a actividades religiosas, se circunscribe a actividades dentro del templo, cuando miren, hermanos, las actividades religiosas y dentro de los templos solamente son unas posibilidades para que usted crezca. Pero la única manera de crecer auténticamente es cuando Jesús les ofrece o nos ofrece el verdadero pan. Y dice, yo soy el pan. No es una iglesia, no es un pastor, no son los líderes religiosos. Ese yo soy necesitamos. Miren el versículo 35, después lo ve usted en el 41, dice en el versículo 41 de la siguiente manera, hermano y hermana. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mire, uno le dice siempre a los hermanos y en las hermanas, ¿sabe cuál es la única manera de que la iglesia crezca? Comiendo de pan, comiendo de Jesús, alimentándose de Jesús. Y las murmuraciones también se dan dentro de nuestro contexto hoy. No queremos alimentarnos de Jesús, queremos alimentarnos de otras cosas. Queremos alimentarnos de temas moralistas, temas superficiales. Pero miren, hermanos, los pastores, los siervos del Señor, las siervas del Señor,
Hemos sido llamados, iglesia, creyentes, hemos sido llamados a nutrir a la iglesia con el sustento del maná de vida eterna, el maná de Dios para los seres humanos. Y entonces la palabra del Señor en el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. ¿Cómo insiste en los textos? Yo soy el pan de vida. El que quiera tener vida debe de comer de Jesús, debe de alimentarse de Jesús. Y el alimento de Jesús no son las estructuras, el alimento de Jesús no son las actividades. Ayudan las actividades, pero hermano, con todo el respeto, aquí viene el desafío para cada uno de nosotros. Jesús nos ofrece hoy el verdadero pan, y Jesús ratifica la equivocación que el pueblo tenía sobre el maná. Ahí en Éxodo 6, 16, 4 habla específicamente de ese maná, y en el Salmo 78, 22, 25, que no los voy a leer, si usted quiere apuntarlos. Pero cuando Jesús decía el pan, yo soy el pan de vida, estaba hablando de su persona. No son los templos, no son las estructuras eclesiásticas, no son los gobiernos eclesiásticos. Miren, y le voy a decir una cosa. El domingo yo predicaba en mi iglesia lo siguiente: iglesia solo hay una, no hay dos iglesias, no hay tres iglesias. Y una iglesia se sustenta con el pan del cielo, el maná del cielo, el pan de vida eterna que es Cristo Jesús. No hay otra forma, mis hermanos. Miren, lamentablemente no nos estamos alimentando. Nos está pasando lo que nos pasa cuando estamos de carrera en carrera. Pasamos a todos los restaurantes, alimentándonos en restaurantes de la comida chatarra, y comemos tanto de comida chatarra y no comemos el sustento que verdaderamente da vida. Aparentemente estamos llenitos, estamos gorditos, pero no estamos gorditos por una buena comida, sino estamos gorditos porque estamos comiendo de la chatarra que nos infla, que nos perjudica. Y lo digo con temor y temblor, pero esa es nuestra realidad. Y lamentablemente, esa es la realidad en nuestro contexto evangélico. Nos alimentamos de la chatarra evangélica. Evalúe usted cuál es la chatarra evangélica. Evalúe usted, mire, en su comunidad, en su iglesia, hermano, evalúe cuál es el alimento que usted está recibiendo. Yo no estoy para decirle a nadie, mire, véngase aquí, váyase allá, porque no, ese no es mi propósito, mis hermanos. No soy así. Lo que a mí me interesa es, después de haber predicado el garrafal que existe hoy en los cristianos, de estar comiendo comiendo al Cristo material, al Cristo de la superficialidad, al Cristo que no da vida. Me refiero al Cristo que hemos del poder económico, del poder, egolátrico, y nos olvidamos que el Cristo transforma, que el Cristo cambia, que el maná que sustenta para vida eterna es Cristo Jesús, y nos da una alimentación profunda, mental y emocionalmente. Le voy a decir una cosa: cuando uno verdaderamente come de Jesús, cuando uno verdaderamente come del pan de vida, su mente y su corazón cambia. ¿Usted ya cambió? ¿O solo se cambió de religión? Porque eso es lo que pasa. Miren, hay algunos que aceptan y levantan la mano en los templos, pero lo único que cambiaron fue de religión, porque siguen siendo lo mismo. No han cambiado emocionalmente, no han cambiado mentalmente. Y le voy a decir una cosa: aquel que come el maná de Dios, Cristo Jesús, el pan de vida eterna, tiene una mentalidad distinta. Ve el mundo de una manera diferente. Ve la sociedad de una manera diferente. No cae en la trampa de la sociedad y en los intereses de la sociedad. Ve a la sociedad enferma y pide compasión de Dios por la sociedad, pero no se enreda en la sociedad. Hoy tenemos tantos creyentes que cantan en los templos enredados en la sociedad,
enredados en las enfermedades que produce esta sociedad. Jesús afirma ser la satisfacción de la necesidad humana en el versículo 35. Y el verdadero pan como la expresión de la voluntad de Dios en Cristo, lo encontramos ahí del 32 al 40 y además en el versículo 51 que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo sé que algunos lo hacen, lo comparan con la cena del Señor, y hay muchas interpretaciones de la forma en que se celebra la cena del Señor, tanto los católicos, los luteranos, los evangélicos y algunos que posiblemente no sepan cómo interpretar la cena del Señor. Pero más allá de la cena del Señor, que es una expresión válida para enriquecer nuestra fe, miren, es la relación de todo creyente con Cristo Jesús. Es esa relación de tomar a Cristo como la prioridad de mi vida. Es esa relación de que Jesús sea la motivación más grande de mi existencia. Si en su vida Cristo Jesús no es la motivación más grande de su existencia, usted no se ha encontrado con Jesús. Si usted busca templos, si usted busca religión, hermano, usted va a terminar frustrado. Porque en los templos y en la religión, lo que habemos somos seres humanos, todos pecadores, pecadoras, luchando por encontrarse con Jesús. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, cuando uno pone la atención, como dice la palabra del Señor, que encuentra su sustento en Jesús, no cae en la murmuración, hermanos, que nos enferma muchas veces dentro de la vida de la iglesia. Jesús afirma ser la satisfacción de la necesidad humana. El verdadero pan nos habla específicamente como una voluntad que nos asegura en que, hermanos, mire, nos manda a nosotros a creer en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Mire, nunca crean un pastor, nunca crean una iglesia, nunca crean una religión. El que es cristiano, como he dicho en muchas predicaciones en mi iglesia, pone sus ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Si su fe está en Cristo, si usted se alimenta de Cristo, nada ni nadie podrá apartarlo de Cristo Jesús. Vengan pruebas, vengan, miren, burlas. Vengan, cuántas cosas se dan en todas las comunidades de fe. Porque le voy a decir una cosa, hermano, con todo el respeto. No hay ninguna comunidad de fe, o digámoslo de esta manera, no hay ninguna iglesia perfecta. Todas son imperfectas. En todas se ven problemas, en todas se ven situaciones difíciles, porque todas están llenas de pecadores y pecadoras. Y mayormente cuando no estamos buscando a Cristo Jesús. Dios asegura la salvación de todos los que vienen y creen en Jesús. 37 al 40 nos habla de esa palabra. Y en el versículo, mire hermano, y en el versículo 53, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No es una iglesia, no es un templo, no son las estructuras. Si usted no se alimenta de Cristo, hermano y hermana, con todo el respeto, no está usted lleno, no está usted sustentable. Mire, por eso da dolor en el corazón cuando dentro de las iglesias no quieren estudiar las Biblias. Cuando en nuestras iglesias no queremos tener estudios bíblicos. Queremos oír palabra predicada por alguien más. Y mejor si es un orador de esos grandotes, tremendos, para que nos quedemos ricos, como decimos algunos. Pero el sustento se da cuando usted tiene una relación personal con Cristo y se alimenta de Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ojo con esto. Hoy necesitamos cristianos identificados con Cristo Jesús, que estén dispuestos y dispuestas a todo por Cristo Jesús. Los que vienen a Jesús y le creen a Jesús se nutren y comen del verdadero alimento que sostiene a los creyentes, que se llama palabra de vida. Y la palabra de vida es Cristo Jesús. ¿Se está usted alimentando de Jesús? Ah, sí, pastor, cuando voy a la iglesia y oigo al hermano predicar, pues ahí me alimento. Algunos que toman la iglesia como una gasolinera, llegan los domingos a echarle gasolina a su corazón. No es así, mis hermanos. Con todo el respeto, tenemos que recuperar el verdadero sentido de ser creyentes. La palabra dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Recuerde que nuestro sustento, lo que hoy comemos, es para vivir eternamente. Es de lo que nos vamos a alimentar eternamente. El creyente que disfruta su fe, la disfruta comiendo de Cristo Jesús. Por eso en esta hora, hermanos y hermanas, con todo mi corazón, yo le pregunto cómo está el centro de su corazón. ¿Está como esa piedra? ¿Está vacío? ¿No está mojado? Porque le falta la palabra, porque le falta el maná de vida eterna que es Cristo Jesús. Nuestro sustento es Cristo, no hay más. Con todo el corazón se lo digo, hermanos, en las comunidades, en las montañas, la manera en que hay que alimentar a las comunidades es con la palabra de Dios, con el maná. Por eso yo les digo, lleven su Biblia a las iglesias, lean la Biblia, prediquen la Biblia, coman de la palabra del Señor. Debemos de comer alimento sólido. Cristo es nuestro pan. La clave está en creer en Cristo y alimentarse de Cristo Jesús. Si comemos de Cristo, iglesia, vamos a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna nos lleva. Yo los invito con todo el corazón a inclinar su cabeza. No se enrede en las cosas que suceden en las iglesias. No se enrede en las cosas que hacen las iglesias. Todos somos imperfectos. Las iglesias son imperfectas. Piense en su sustento. Piense en cómo se está alimentando. Porque si usted se alimenta de Jesús, usted va a cambiar su corazón. Si hay odio en su corazón, se va a ir. Si hay rencor en su corazón, se va a ir. Si hay alguna desaveniencia con los hermanos, se va a ir. Porque entendemos que el que llena nuestro corazón de mucho amor y de mucho perdón se llama Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón hemos predicado tu palabra en esta mañana, reconociendo que tú eres el Dios de la vida, que tú eres el Dios que obras de acuerdo a tus propósitos en nuestros corazones. Te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces la religiosidad nos ahoga como ahogó al pueblo de Israel, que se olvidaron de lo elemental. No permitas que nosotros nos olvidemos de lo elemental. Ayúdanos a que Jesús sea nuestro sustento. Ayúdanos a alimentarnos del pan de vida. Y dejamos nuestras vidas en tus manos, Dios, para que cambie nuestra mente, que cambie nuestro corazón, de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Que Dios los bendiga. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.